Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con las materias de matemáticas, historia, español, educación socioemocional y educación física. Recuerda que la actividad de educación física la puedes realizar el día de hoy, miércoles o mañana, jueves. Ahora bien, el tema de matemáticas que veremos hoy es la sucesión de figuras. Recordemos que una sucesión, en este caso de figuras, es una lista de términos o figuras que siguen un orden. Veamos el siguiente ejemplo. En el término 1 hay 3 bolitas, en el término 2 hay 5 bolitas. En el término 3 hay 7 bolitas y en el término 4 hay 9 bolitas. Si nos damos cuenta, en esta sucesión de figuras va aumentando de 2 en 2, es decir, que se le va sumando 2 figuras a la figura anterior o al término anterior. Vemos, en el 1 hay 3, más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9. Entonces, ¿cuántas bolitas tendrá el término o la figura 5 si va de 2 en 2? Así es, va a tener 11 bolitas. ¿Por qué? Porque si en el término 4 hay 9 bolitas más 2 serían 11. Para realizar la sucesión de figuras o para resolver una sucesión de figuras se debe seguir una regla general en donde los términos de la sucesión se obtienen multiplicando el anterior por un número y a este número lo vamos a llamar como razón o como constante. Veamos el siguiente ejemplo, en el que en el término 1 hay 2 cuadritos, en el 2 hay 4 cuadritos, en el tercero hay 8 cuadritos y en el cuarto hay 16 cuadritos. Muy bien, esto significa que se va aumentando en esta sucesión de cuadritos multiplicando por 2, es decir, al doble. ¿Por qué? Porque en la figura 1 o término 1, si tenemos 2 cuadritos por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces, el siguiente término o la siguiente figura, ¿cuántos cuadritos tendrá? En este caso tenemos que multiplicar 16 por 2, que nos haría 32. Esto significa que el término número 5 tendrá 32 cuadritos. Muy bien. Recordemos siempre que para saber de cuánto en cuánto va aumentando o va disminuyendo, tenemos que descubrir primero la razón, es decir, de cuánto en cuánto, ya sea que si se multiplica por un número o si se suma tal número de figuras. En el siguiente ejemplo encontramos círculos. En el término primero hay un círculo, en el segundo hay 3 círculos, en el tercero hay 9 círculos.
Y aquí nos podemos dar cuenta que se va triplicando, es decir, que se tiene que multiplicar por 3 para saber cuántos círculos va a tener el siguiente término o la siguiente figura. ¿Por qué? Porque 1 por 3, 3. Multiplicamos 3 por 3, 9. Entonces tenemos que multiplicar 9 por 3, 27. Y así sucesivamente para que podamos completar nuestra sucesión hasta donde nosotros queramos. Fíjate en el siguiente ejemplo, que se trata de triángulos. En el término o figura 1 hay un triángulo, en el segundo hay 4 triángulos, en el tercero hay 16 triángulos. Esto significa que se va a ir multiplicando por 4. ¿Por qué? Porque 1 por 4, 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Y así sucesivamente para ir siguiendo nuestra sucesión de figuras. La clave está en fijarnos primero el número de figuritas, ya sea círculos, triángulos, cuadrados o cualquier otra figura, tiene cada término, para saber de cuánto en cuánto va aumentando y así saber la razón o encontrar el número por el cual tenemos que multiplicar para poder seguir con nuestra sucesión. Ahora, en la siguiente actividad copiaremos la sucesión que se muestra a continuación. En esta sucesión hay 3 figuras ya hechas, las 3 primeras de la sucesión. En este caso son cuadritos. En la primera figura podemos encontrar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. En la segunda podemos ver que hay 6, 7, 8, 9 cuadritos. En la tercera podemos ver que hay 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuadritos, ¿ok? Es decir, son 6, 9, 12. Tenemos que encontrar la cantidad de elementos o la cantidad de cuadritos que hay en cada figura, en la 1, en la 2 y en la 3. Esto ya te lo dije. Tú tienes que hacerlo abajo de cada figura. Puedes escribir el número de cuadritos que encuentras en cada una de ellas y escribirlo. Ahora, ya teniendo cuántos cuadritos va aumentando, ahora sí podemos saber la regla que sigue, es decir, de cuánto en cuánto va aumentando. En este caso, si te puedes dar cuenta, si en el primero hay 6 y en el segundo hay 9, ¿qué pasó ahí? Puedes darte cuenta que va sumando, en este caso no va multiplicando, es decir, va sumando 3 cuadritos más. Si en primero hay 6 más 3, 9, más 3, 12, más 3, 15, más 3, 18 y así sucesivamente. Ya que hayamos encontrado la regla, es decir, de cuánto en cuánto va aumentando o cuánto tenemos que ir sumando para ir continuando con nuestra sucesión, ahora sí será más fácil poder agregar la figura número 4 y número 5 con el número de cuadritos que corresponda. Muy bien, en la siguiente y última actividad inventarás 3 sucesiones
donde haya 4 figuras en cada una o 4 términos. Puede ser compuesta donde haya 2 figuras diferentes o pueden ser simples como la que te muestro a continuación. En este ejemplo puedes ver que en la figura 1 hay una flecha, en la 2 hay 2 flechas, en la 3 hay 4 flechas y en la 4 hay 8 flechas. Es decir, va 1, 2, 4, 8. Por lo tanto, va aumentando al doble. Se multiplicó 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8 y así sucesivamente. Puedes hacerlo con cualquier tipo de figura que tú desees, siempre y cuando siga un orden y vaya aumentando o inclusive vaya disminuyendo, pero todo siguiendo una regla o una razón. A continuación, en la materia de historia, recordaremos lo visto anteriormente acerca del poblamiento de América y de este proceso desde el poblamiento hasta la agricultura. Recordemos que los primeros pobladores de nuestro continente, que es el continente americano, de acuerdo a la teoría, llegaron a través del estrecho de Bering hace miles de años, aproximadamente hace 40.000 años antes de Cristo. Se dice que estas personas cruzaron el estrecho de Bering desde Asia hacia América gracias a las glaciaciones en las cuales la temperatura disminuyó, es decir, se hizo más frío y se formaron bloques de hielo que a su vez crearon un puente sobre el mar, sobre el océano, y gracias a esto es que las personas pudieron cruzar. También porque las personas eran en un principio nómadas, es decir, iban de un lugar a otro para buscar recursos, para buscar refugio, para buscar comida. En este caso, esas personas eran cazadores y por lo tanto venían de un lugar a otro cazando animales para alimentarse, y fue así como es que ellos cruzaron el estrecho de Bering desde Asia hasta América. Ahora bien, también recordemos que al llegar a América ellos encontraron condiciones de vida más adecuadas, más vegetación, más agua, etc. Y fue así como es que las personas se empezaron a asentar en un solo lugar. También porque ellos de alguna forma descubrieron lo que es hoy la agricultura o el cultivo de plantas, de frutas, de verduras. ¿Por qué? Porque ellos, mediante la observación, se daban cuenta que las semillas de las frutas o de los alimentos que ellos consumían, de los que encontraban en su camino, se desplazaban de un lugar a otro por el viento, por los animalitos, los pajaritos que también arrojaban estas semillas al suelo. ¿Y qué pasaba? Pues de estas semillas veían que crecían plantas y
De esta forma se dieron cuenta que ellos podían hacer lo mismo, sembrando estas semillas para que las plantas dieran sus frutos o sus vegetales. Y también recordemos que en un inicio, entre los principales alimentos que las personas cultivaban está el maíz, que es la base de la alimentación de los mexicanos, ya que hay gran variedad de platillos que podemos preparar con maíz. Por ejemplo, las tortillas se preparan con el maíz, el pozole, entre otros. Además de estos también está el frijol, está el chile y otros vegetales. Gracias a la agricultura fue como es que estos grupos de nómadas, que eran personas que, como lo había dicho anteriormente, iban de un lugar a otro, se convirtieron en sedentarios, es decir, que se establecieron en un solo lugar para vivir, y fue así también como empezaron a crear refugios o casas o aldeas con materiales que tuvieran a su disposición, como lo son las ramas, la madera, etc. Ahora bien, también recordemos que estas personas crearon las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres las realizaban sobre piedras, sobre rocas dentro de las cuevas, y en estas pinturas representaban más que nada cómo era la vida en ese entonces, qué hacían las personas en ese entonces. Veamos este ejemplo en el que se puede ver que una de las actividades que las personas realizaban era la caza de mamuts, la caza de animales grandes para alimentación y para usar sus pieles como protección. Entre los materiales que ellos utilizaban está el barro, está la sangre, y como pincel utilizaban las piedras, utilizaban el pasto, etc. Por otro lado, tenemos que se formaron 3 áreas culturales en el México antiguo. Tenemos a Oasis América, al norte del país, que se caracterizó por tener un área donde había agua, y de ahí su nombre, y esto favoreció la agricultura. También está Árido América, que contrario a lo anterior, el clima era muy caluroso y por lo tanto no se propiciaba el desarrollo de la agricultura, porque además era un ambiente seco. Y Mesoamérica, que abarca gran parte de nuestro país, que se caracteriza por tener varios climas y donde se desarrolló mucho mejor la agricultura, ya que hay selvas, hay bosques, hay playas. Además de que en esta área también se desarrolló el comercio y otras actividades aparte de la cacería y la pesca. Muy bien, ahora hablaremos específicamente de la agricultura. El cultivo del maíz, que fue el principal y el primer alimento en consumirse, cultivarse
fue en el año 5000 a.C. Las mujeres y los niños empezaron a identificar las plantas comestibles y a cuidarlas. Gracias a lo que había mencionado anteriormente, debido a que se vieron en la necesidad de almacenar y de producir alimentos en cantidad para subsistir, para alimentarse. Además de la agricultura, también se dedicaron a la domesticación de animales, como los que actualmente se utilizan para domesticarse o los que crían en las granjas. Además de esto, también se dedicaron a la caza y a la pesca. Muy bien. En las siguientes dos imágenes podemos ver fácilmente las características y diferencias entre los grupos nómadas y los grupos sedentarios. Por una parte, los nómadas eran los que migraban, los que viajaban de un lugar a otro y se dedicaban principalmente a la cacería, a la pesca y a la recolección. Los sedentarios eran los pueblos que vivían solo en un lugar y no se movían de un lugar a otro, y estos ya establecían pequeñas aldeas en donde su principal actividad era la agricultura. Muy bien. En la siguiente actividad escribiremos la diferencia entre los grupos nómadas y los sedentarios. En este pequeño cuadro vamos a escribir las actividades cotidianas que ellos realizaban, los instrumentos que ellos empleaban y el tipo de viviendas en los que ellos vivían. Además de que escribiremos qué es el sedentarismo y qué es el nomadismo. Bien, ahora en la materia de español vamos a hablar acerca de la causa y consecuencia o causa y efecto. En cualquier texto, en cualquier narración y en cualquier situación de la vida cotidiana también. Para una causa hay una consecuencia o un efecto. Las causas son la razón por la cual sucede algo, por qué ocurre algo. Y la consecuencia es el resultado, es el qué pasó después. Veamos el siguiente ejemplo. El niño se ensució jugando básquetbol. Esto es la causa. Y la consecuencia fue que se tuvo que bañar, se tuvo que duchar. O veámosla de la siguiente manera. El niño se duchó. Es la consecuencia y la causa porque estaba muy sucio. Veamos los siguientes ejemplos donde tenemos la razón o la causa y la consecuencia o resultado. El teléfono está sonando. Por lo tanto, voy a contestarlo. Hay un incendio. Por lo tanto, voy a llamar a los bomberos. Es la consecuencia. Carmen tiene una pregunta. Por lo tanto, ella levantó la mano. Carlos perdió sus lentes. La causa y la consecuencia es de que no puede ver bien. Luna ladró toda la noche. Consecuencia, no pude dormir. El oso se acercó al hombre. Consecuencia, entonces el hombre se tiró al piso. El oso piensa que el hombre está muerto y como consecuencia el oso se va.
También hablaremos de la simultaneidad. Esto es que ocurren varios hechos o varias situaciones de forma simultánea, es decir, al mismo tiempo. Por ejemplo, tú estás haciendo algo, pero al mismo tiempo yo estoy haciendo otra cosa. O tú estás haciendo algo, pero al mismo tiempo estás pensando algo. En las oraciones donde se expresa la simultaneidad se utiliza mucho la palabra cuando, mientras, mientras tanto, mientras que, en tanto que, en un momento en que, a medida que, al tiempo que. Por ejemplo, vemos en la siguiente imagen que la niña está leyendo mientras su mamá está tejiendo. Y la mamá está tejiendo al mismo tiempo en el que la niña rubia está bebiendo leche. ¿Ok? Son dos situaciones, dos hechos que están ocurriendo al mismo tiempo, por eso es simultáneo, por eso hay simultaneidad. O la niña está leyendo un libro al mismo tiempo o mientras que su abuelita está tejiendo. O también puede ser que tú estés haciendo dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, estás leyendo un cuento mientras que estás pensando en qué vas a comer en la tarde. Es un ejemplo. Son dos sucesos, dos hechos diferentes, pero que están ocurriendo al mismo tiempo. De esto se trata la simultaneidad. Muy bien, en la siguiente actividad vamos a escribir la palabra causa o consecuencia según corresponda en las siguientes oraciones. Por ejemplo, dice, Gepetto quería tener un hijo de verdad. Este sería una causa o una consecuencia. Así es una causa. Es la razón por la cual es que después creó al muñeco de madera. En la 2 vamos a completar la oración de acuerdo con lo que se muestra en la imagen. Pinocho demostró ser bueno y generoso, por eso, ¿qué pasó después? Lo vamos a escribir. ¿Y esto que escribimos qué fue? ¿Una causa o una consecuencia? Y también vamos a colorear el recuadro según tu respuesta a la actividad 2. Ahora leeremos el texto Dos amigos de la página 26 en nuestro libro de español y vamos a reflexionar acerca de su final, que es la enseñanza de la historia, para realizar la actividad 2 y 3 de la página 28 de nuestro libro de español, en donde vamos a escribir la causa, la consecuencia de un hecho y lo que dos personajes hicieron de forma simultánea, es decir, lo que hicieron al mismo tiempo, pero cada quien por su parte. Perfecto. Recordemos que todas las personas tenemos fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Son las habilidades, las cualidades que nos hacen únicos. Es aquello en lo cual somos buenos haciendo o siendo. Digamos la parte positiva de cada uno de nosotros. Hay distintas fortalezas. Por ejemplo, los valores. Tal vez tu fortaleza sea que eres amable, que eres agradecido, que tienes buen humor, que también eres respetuoso y responsable, que sabes pedir perdón, que te pones en el lugar de los otros, eres empático,
que tienes buena autoestima o una alta autoestima, pero también tenemos nuestras debilidades, es decir, la parte negativa de cada uno de nosotros. Como por ejemplo, tal vez de que seamos muy juguetones o un poco distraídos o perezosos, o inclusive falta de valores como ser irrespetuoso, ser irresponsable, ser agresivo también es una debilidad. Muy bien, en la siguiente actividad completaremos la siguiente frase. Una de mis fortalezas es, y lo vamos a escribir. Jugaremos en familia, enanos y gigantes, en el cual nombraremos por turnos distintas fortalezas y debilidades. Y quien las tenga debe levantar su mano. Por ejemplo, si una persona, un miembro de tu familia dice, buen amigo, si tú eres buen amigo, vas a levantar la mano. Si no eres buen amigo, no la levantes. Si eres estudioso, si eres simpático, si eres tímido, respetuoso, juguetona, alegre, vas a levantar la mano. Deben dar un lapso pequeño entre una y otra palabra para que puedan levantar la mano o puedan levantarse y luego sentarse. A partir de la actividad anterior, pudiste darte cuenta de que todas las personas o los miembros de tu familia tienen tanto fortalezas como debilidades. Ok, en la siguiente actividad escribiremos al menos 3 fortalezas tuyas, 3 fortalezas personales y 3 fortalezas que hayas identificado de todos de tus familiares y las vamos a escribir en nuestra libreta. La última actividad de educación física vamos a trabajar lo que es la destreza, y la destreza también es una habilidad, es una fortaleza que si bien no todos tenemos las mismas destrezas o las mismas habilidades, como el correr rápido, el mantenerte activo o resistente, que tenga resistencia al correr, o también en algún deporte, si tienes destreza o destrezas mentales para resolver problemas matemáticos, por ejemplo, o para algún juego de mesa como lo es el ajedrez. ¿Ok? Hay distintos tipos de juegos y de destrezas que cada persona tiene de manera personal. En la siguiente actividad no se trata de destrezas físicas, es decir, en donde tengas que correr o saltar o trabajes la motricidad gruesa. No, en la siguiente actividad vamos a trabajar más que nada un poco de la motricidad fina, que es con las manos, con los músculos cortos, como lo es el músculo de la mano, pero también la destreza mental para poder resolver el siguiente juego o el siguiente desafío. Para esto elaboraremos previamente una tabla que puede ser en una hoja blanca, puede ser en una hoja de tu libreta, puede ser inclusive en uno de los mosaicos del piso de tu casa. Y en esta tabla vamos a formar 9 cuadrados o cuadros iguales. En esos cuadrados distribuiremos 8 fichas, 3 azules, 3 verdes y 2 rojos. Pueden ser círculos de papel, de colores, puede ser taparroscas, puede ser círculos de foamy
u otro material que te sirva como fichas, ¿ok? Como hay 9 cuadrados dentro de nuestro cuadro grande, esto significa que va a quedar un espacio libre, un espacio en blanco. En la parte de arriba de cada columna vamos a poner una ficha azul, una verde y una roja, ¿ya? Y tendremos que desplazar las fichas que están dentro del cuadrado hacia la derecha o hacia la izquierda, arriba o abajo, pero lo que no podemos hacer y no debemos hacer es moverlas en diagonal, no podemos saltar un espacio, no podemos cambiar las fichas, solamente debe ser de derecha a izquierda, de arriba o hacia abajo, no más. Debemos alinear los colores de acuerdo a las fichitas que pusimos previamente en la parte de arriba. Por ejemplo, en la columna donde la ficha que pusimos arriba es azul, debe haber puras fichas azules. En donde pusimos la verde debe haber puras fichas verdes, y donde pusimos la roja debe haber puras rojas. Obviamente va a quedar un espacio en blanco, pero esto ya se verá al final. El reto es alinear los colores de acuerdo a las fichas en el menor tiempo posible. Puedes tener un cronómetro al lado para medir el tiempo que te tardas en resolver el desafío. Recuerda que como evidencia debemos enviar un video de la actividad realizada. Hola, muy buenos días.